miras diferente, me abrazas y no siento tu calor. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Tú, libreto de Hola, Filo, buen siempre día. tan predecible. Ahí admito a todos. Bueno, ¿cómo estás? Primero sé. Bien, bien. Así que corre, Bueno, corre, ¿mejor de la corre, gripe? corazón. Sí. De los dos tú siempre Me alegro, fuiste amor. el más veloz. Toma todo lo que quieras. Buen día, Adrián. pero vete Buen día, ¿cómo ya, estás, Alicia? Bien, ¿y vos? que mis Feliz día. Muy lágrimas bien. jamás Gracias, muchas te gracias. voy a dar. ¿Cómo los trata el frío? Así que Concha. Ah, sí. corre como siempre, Sí, no yo sufro el frío. mires El frío no me agrada. atrás. Lo has hecho Sí, ya sí. y la Acá yo verdad calefacciono bastante me la da casa porque en igual. el campo la Se diferencia de siente. temperatura, sí, cuando salí. Por lo menos Bueno, 3 grados menos hay ahí, sí, que acá en Capital. y es más abierto. Los Mm, edificios suelen guardar calor, ¿viste? Tipo refractario, y también impiden el viento frío de la naturaleza. Acá viene todo. todo. Pero bueno, igual a los 100 años de vivir te adaptás. Sí. Buen día, Adrián. Feliz día Hola, para buen todos día, los ¿cómo papás. están? Bien, Buen bien, Juan y día, Beatriz, ¿cómo les va? feliz día. ¿Cómo anda? Buen día, Adrián. ¿Sí? Feliz día. Axutar, Buen feliz día. día también. Hola, estás? ¿cómo estás? Bien, bien. Buen día a todos. Buen Buen día, día. buen día. Bueno, no voy a demorarme mucho. O sea, tengo mucho para dar. Que se me escapa ya la lengua, ¿vieron? Y ya me conocen que soy medio loro. Yo siempre digo que en alguna encarnación animal debo haber pasado por un loro. Sí. Ah, Bueno, primero les voy a leer algunas consignas, unos puntos que quería mencionar para la introducción. Y después vamos a iniciar ya con la respuesta pendiente que quedó de la pregunta de Marcelo. ¿Se acuerdan la vez pasada? Bueno, primero les voy a avisar que hoy hay más líneas hacia diversos y numerosos planos de la difusión simultánea de esta conferencia. La vez pasada, ¿se acuerdan que había un grupo de una especie de, que no es una escuela, no son aulas o congregaciones de jóvenes que los reúnen por lo mismo, ¿no? Que no habían podido superar el plano. Y parece, yo les cuento una anécdota pequeña también, de que cuando terminó la exposición el domingo pasado, yo estaba comiendo mi puchero ahí tranquilo, sentado, repasando lo que habíamos hablado, y vi que habían ascendido, o sea, habían subido a un plano X determinado, todos muy entusiasmados de continuar su evolución, de ir a estudiar y de que los oradores les indiquen cómo superar las cosas y reencarnar ya. Incluso muchos, tuve después la información a través de Mosilar, de que muchos, por lo menos 28 de ellos, habían dejado la Tierra. Así que, sea como sea, yo lo ejerza bien, lo ejerza mal, con o sin cara de loco, pero las palabras del maestro, bien que tienen poder, y fíjense las consecuencias vibratorias en los planos. Me refiero a los conceptos que nos dejó Severio. ¿Cómo sirvieron? ¿Me ven todos bien? Bien. Hay varias líneas, como les decía, presentes hoy, de varios planos de difusión simultánea. Incluso existieron comunidades, congregaciones nuevas, que antes no habían existido, conectados. Es como si tuviéramos varios difusoras, ¿no? Un canal que emite y las repetidoras, igual que la Tierra. Y otras congregaciones de severianos que estuvieron en la Tierra.
que conocieron a Severio y están con Severio en otro plano. Obviamente, desencarnado, ¿no? También, también contamos con la honorífica presencia del propio maestro Aung San Liu, y nos ha dado la sorpresa también de venir la maestra Shraman Liu. Los quiero nombrar. Un agradecimiento especial a todos ustedes por venir. A Celeste, que patrocina la reunión, y ya le estamos dando curso a la charla. La pregunta de Marcelo de Polonia es la siguiente. Me la manda escrita porque está viajando en un colectivo, en un bus, le dicen allá, y no tiene buena señal o la señal le varía. Marcelo, si estás escuchando allá en Polonia y estás arriba de un colectivo, acordate que el colectivo fue un invento argentino, ¿eh? Por favor. Así que te parás en el medio del colectivo y le decís a todos los polacos que el colectivo es un invento argentino. Te mando un abrazo. La pregunta de Marcelo es esta. ¿Hay alguna posibilidad de saber cuántos vibratones hay que sumar hoy en día para superar la Tierra? ¿Para no volver a encarnar? ¿Cómo saberlo ahora? Porque en su momento, él lo había visto al maestro Aung San Liu en Castelar, y Marcelo le preguntó, y el maestro le dijo una cifra, pero hace unos cuantos añitos. Entonces él quiere saber ahora, porque dice, supongo que la energía de la Tierra también aumentó, y gracias por la respuesta. Sí, Marcelo, la energía de la Tierra, bien como lo dijo Severio desde el comienzo, en sus teorías, va aumentando según va aumentando la vibración de la humanidad. Hay una frecuencia, estoy haciendo un estudio de eso para tratar de lograr un video válido, valedero, ¿no? que sea certero. Hay una vibración que capta la ciencia de la Tierra, que es la vibración de Schumann, que justamente en honor al científico que la descubrió. La Tierra vibra a cierta frecuencia y le llamaron la frecuencia Schumann o la vibración Schumann, que es la vibración del planeta, ¿no? Tomado desde la atmósfera y la magnetosfera. Y los científicos notan que esa frecuencia, año tras año, década tras década, va aumentando. O sea, que coincide con lo que nos decía el maestro de la Tierra, que también aumenta su vibración y los vibratones, según va evolucionando la humanidad, el ser humano va siendo más apto, más amplio, está más en sí mismo, va más hacia donde tiene que ir, hacia su camino interior y verdadero de sabiduría. Entonces, llega un momento que la vibración esa, yo como decía un día, todo lo que uno hace, emite, habla, esta conferencia, por ejemplo, también, conferencias que den otros en otro lugar del mundo, severianos también, todo eso queda como enriquecimiento en el archivo final de la banda de energía neutral de la magnetosfera. Entonces es, con el tiempo, lo que muchos le llamaron la Matrix o mente de la humanidad, ¿sí? Que es la Matrix, que supuestamente no tenemos que quedar atrapados por el sistema, tenemos que vencer, bueno, todas las cosas, digamos, culturales, que sean valiosas, que tengan vibratones, que sean evolutivas, también quedan grabadas ahí. Entonces, de a poco uno, poniendo su granito de arena, ya les digo, difundiendo de cualquier parte del mundo, quien dé una conferencia, queda como granito de arena de enriquecimiento allí, como una ficha, queda como una partícula sintetizado como un microchip, ¿sí? Entonces, va haciendo que la Tierra, la humanidad, tenga cada vez más aporte para ser más evolucionado. Entonces, eso hace que los vibratones aumenten. Resulta que una vez yo estaba haciendo un cálculo matemático, porque yo también soy profesor de matemáticas, entonces a veces las matemáticas me tientan y me pongo a hacer cálculos. Desde el 60 y pico que el maestro había escrito algo en uno de sus libros, yo hice un gráfico que donde él tomaba en el año tal, se pasaba con 5.000 vibratones al Tierra. Después, en tal año, con 6.000, cuando terminó el blanco, de las leyes blanco, el primero. Y así siguió. Después, en el naranja, nombra otra vez
nombra 7000 y así. Entonces me atreví a hacer un gráfico matemático de una línea de vibratones que se necesitan para superar la Tierra en el eje vertical versus el eje horizontal, que es el tiempo, los años. Y me acuerdo que yo dije, ¿cómo será la evolución? ¿En forma lineal, así pareja? ¿O será una hipérbola así, creciente, una elipse, que hace así, ¿no? Que se llama exponencial? Si es exponencial va más rapidito. Y la línea me dio exponencial. Quiere decir que la Tierra va evolucionando a los santos cohetes, como dicen acá en el campo. Más rápido de lo que pensamos. No es lineal, no es monótono, es exponencial. Ese gráfico me dio. Y entonces, como todo gráfico matemático, me permitió predecir cuántos vibratones se necesitarían hoy, porque la matemática no miente, se ve que es todo matemático, es verdad. Y justamente en el año 2024, 2025, me daba un poquito más de 10.000 vibratones. 10.000 y pico, 10.300, 10.500, me daba el gráfico. Quiere decir que si venimos evolucionando exponencialmente, y la matemática desde que Severio decía los números de los vibratones, hoy en día tenemos que andar por un poco más de 10.000 vibratones. Ahora, es como si hubiera inflación. Porque uno dice, bueno, voy a ahorrar para comprarme un televisor. Y voy a tardar 2, 3 meses. Uno va a preguntar cuánto está el televisor y sale 1,5 millones de pesos. Hoy. Uno no va a ahorrar 1,5 millones de pesos, porque cuando va a llegar al negocio le dice, no, señor, no le alcanza. ¿Verdad? Porque hay inflación. Supongamos una inflación, como había antes, grande, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Por las dudas, juntar más guita. No se fíen de los vibratorios. No especulemos jamás con los vibratones. ¿Sí? Yo se los dije rapidísimo en un video pasado. Con los vibratones, despreocúpense. Piensen en formarse ustedes. Piensen que el estudio los llene, que se sientan plenos, que el estudio satisfaga las necesidades existenciales de su alma, que el estudio de Severio encaje en la vida de uno misma y después en la de sus hijos, y después en la de sus nietos, y después en la del vecino que hablan, y después en la persona buena que lo conoce un del club, o en el empleado que trabaja en la fábrica, que es buenísimo, a nivel charla de té, a nivel charla tomando mate, a nivel sobremesa. Entonces, de esa manera, uno va colocando todas las laminillas del gran holograma que se tiene que llevar sin contabilizar los vibratorios. ¿Sí? Yo siempre dije, los vibratorios es un laburo de los maestros. Jocosamente lo digo, ¿no? Es un laburo de los maestros. Yo tengo que avanzar en el conocimiento, formarme, rectificarme en todos los aspectos de mi personalidad, es decir, tratar de ser cada vez mejor persona, cada día que me levanto y cada día que me acuesto, y de esa manera habré cumplido con lo que es la ley de encarnación. Si sumé o no sumé, bueno, yo creo que sí, porque hice todo, todo positivo. También evolucioné, también aprendí cosas nuevas, también mis acciones fueron evolutivos. Bueno, también en una de las materias está aprender a cuidarme yo, también. No es solamente dar y dar y dar y dar y dar, porque no somos la Madre Teresa de Calcuta, sino que uno también tiene que aprender a valorar y a cuidar lo propio, y saber el valor que uno tiene. Entonces, lo que nosotros tratamos de transmitir acá, ¿no?, en la escuela de Severio, es que hay que evolucionar siempre mirando para uno, siempre observando uno. Y haciendo hacia afuera, estamos sembrando adentro nuestro. Como es afuera es adentro, y como es adentro es afuera. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Es uno de los principios de las leyes cósmicas que están plasmadas en el Kibalión, universales. Bueno, perdón, continúo con una pregunta de Susana, mi mamá, que siempre nos mira después en el video, que está acurrucada en su cabaña de Mar de las Pampas, me imagino el frío que hace allá. La pregunta de Susana fue,
¿dónde está Dios para la teoría de Severio? ¿Dónde está? ¿En el cielo, como dicen tradicionalmente, o está dentro nuestro? Acá me tengo que poner las barbas en remojo para responder a Susana y hay que ver cómo me sale. ¿Dónde lo ubica a Dios respecto de nosotros? Bueno, el maestro de entrada, yo me acuerdo cuando yo descubrí su libro Las Leyes 1, era adolescente yo, habla de la obra de Dios. Es más, me acuerdo que lo habré leído 20, 30 veces el tomo 1 de la Biblioteca de Dios. Todos los severianos lo conocen y los que no tienen que ya comprarlo en la fundación. Ya. Porque es un librito así, que hoy se llama Y el mundo comenzó, porque lo retocó un poquito, lo evolucionó un poquito. Igual a mí siempre me gusta tener las dos versiones, la antigua y la actual. Yo compraría el tomo 1 y el mundo comenzó y el mundo continuó. Os dejo con su propia conciencia. Ahí da por sentado que la obra es de un creador al cual llamamos Dios, porque no sabemos qué nombre tiene hoy. Porque en otros planos, cuando los espíritus, los seres, van evolucionando, según el plano que llegaron, cambian de nombre. Cambian. Severio mismo lo pone en el mundo comenzó y el mundo continuó. El que antes se llamaba Maes, su hijo directo, quien había encarnado como entidad en varios maestros de sabiduría de diferentes, que fundaron diferentes líneas, religiones y corrientes de pensamiento, pero uno solo, ese Maes, había cambiado de nombre. ¿Sí? Entonces, bueno, en este momento no me acuerdo el nombre porque es un nombre elevado y sinceramente no me acuerdo, pero cuando lean el libro les queda para ver. Entonces, ¿por qué cambia el nombre? Porque el nombre, nos decía Severio, al pronunciarlo, ustedes saben que la palabra tiene una vibración y forma una partícula. Esa partícula tiene una vibración, moviliza en resonancia algo de ese ser. Y a medida que van evolucionando la persona también, que se va rectificando, que va dejando de lado cada vez más su ego, lo deja a un costadito y va hacia su yo, su auténtica personalidad, su auténtica identidad, y eso se hace solo con el conocimiento consciente, la experiencia consciente y la sabiduría. Entonces, llega un momento que le cambian el nombre, por ahí le cambian una letra, ¿sí? Por ahí se cambia una letra, entonces, al cambiar una letra, suena diferente. ¿Qué pasa? Cuando alguien pronuncia ese nombre, entonces la resonancia de cada consonante, de cada vocal, tiene un valor vibracional, ese conjunto es como si fuera una pequeña obrita musical, porque son varias notas musicales juntas, y hacen que resuene y vibre otra parte más superior de la persona. Ese poder tiene la palabra. Por eso hay que tener muchísimo cuidado cuando se le dice un apelativo no correspondiente a un niño, porque uno le está clavando en su perizoma y después le va a entrar en sus prevórtices la palabra que uno le dijo. Y le va a resonar como un flor de bloqueo o le va a resonar como una flor de soga de ayuda en momentos que lo necesite. Por ejemplo, ejemplificamos ya. Decirle a un chico por algo que no le sale o no entiende, cometer la barrabasada de decirle, sos un inútil. El chico se cree que es un inútil. Y en el momento de poder desarrollar su potencial no va a poder, porque lo primero que va a aparecer es esa partícula que le pusieron de afuera, si le dio ascendencia al chico, si le dio importancia, si fue la madre o el padre, peor. Imagínense cómo lo va a bloquear. Ahora, si le dicen, vos podés, sos inteligente, tenés todo el potencial para hacerlo. Solamente tenés que proponerte vos decidir hacerlo.
Ahí le estamos abriendo un campo fértil totalmente para sembrar, que esa persona descubre el potencial que tenía y por X motivo hasta ahora no se había animado a dar el primer paso, pero que si llega a sembrar ese campo, va a tener una riqueza extraordinaria y bellísima. Porque por ahí el chico es una excelente persona, es un muy buen ser humano, pero resulta que no está dando los pasos evolutivos que no se atrevería a dar, porque una vez le dijeron, o porque le prohibieron, o porque ahí no lo permiten. Entonces el maestro le dice, así las cosas sin intermediarios, no esperes el permiso de nadie, vos dale, porque tenés un potencial extraordinario adentro tuyo. Cuando vos sepas quién sos, y así le dice, que el mensaje llegue a quien tenga que resonar y llegar. Entonces, cambian de nombre y esa palabra tiene una vibración, tiene una importancia fundamental. Es muy importante cuidarse lo que uno le dice como apelativo a los niños y a los jóvenes y adolescentes también. A las personas, yo digo que a las personas, ¿no? Porque en realidad uno a veces mal califica o insinúa que la otra persona es así y resulta que la persona lo hace desde el propio ego, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? Había otra pregunta, ahora voy a responderle a mi mamá, la de Dios, pero había otra pregunta de una persona que nos mira, creo que era Miriam, de Salta, que decía, ¿qué hacemos con el ego cuando nosotros lo distinguimos que tenemos ego? ¿Lo eliminamos? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el camino? ¿Se elimina solo a medida que evolucionamos? Entonces le contesto a Miriam, de Salta, que el ego es una parte nuestra que la tenemos que tener de amigo, de vecino, al lado nuestro. Nunca vamos a poder eliminar la personalidad que fuimos en tantas vidas anteriores, primero, antes de llegar a esta. Es un compañero que el ego nos va a hacer levantar cuando nos caigamos, el ego nos va a hacer emprender un trabajo, una empresa nueva para tener un poquito más de dinero, el ego va a ser alguien que nos diga, bueno, aprendete esto que es hermoso, o anda al concierto que fueron todos y te vas a enriquecer. Nos va a servir. Lo que pasa es que la persona quien ya dominó al ego, quien ya dominó el ego y no el ego de la persona, con el ego juega. ¿Se entiende? Uno juega con el ego. Juega. Como si fuera un niño, como si fuera, hago contigo lo que quiero. Me la creo un rato, bromeo y después soy yo de vuelta. Esa es la relación que hay que tener con el ego. El ego no se puede eliminar. No se puede eliminar. La única manera de eliminar el ego, yo pienso, es irse como una seta a la montaña, meterse en algún templo, no tener más contacto con la civilización, renunciar a todo bien material, vivir con la túnica, vivir con un tazón, leer libros todo el día, pero parece que no es nuestra encarnación. En otra vida tal vez nos tocó ser tibetanos o monjes de alguna religión, perfecto, pero si volvimos a encarnar y estamos acá, donde estemos, en Argentina o en el país que estemos, es porque tenemos que hacer los deberes acá. Me refiero no geográficamente, sino me refiero en esta vida, en este cuerpo, ya no somos más monjes. Sí podemos crear nuestro propio templo dentro de nuestro. Respecto de Dios, el maestro de entrada nombra que la obra le hizo a Dios. Es más, pone al personaje principal en el tomo 1 de la biblioteca de Dios, lo pone como el gran maestro. ¿Sí? Le llamamos Dios, en uno de los videos hace 2 años lo expliqué, porque tiene muchos nombres. Jehová, Yahvé, Alá, y hay otros más, que ahora no recuerdo. Yo de chiquito tengo que decir Dios, cada uno le dice como quiere, pero es una gran energía, una gran inteligencia y una omniconciencia, creadora de todo. Dios, según el maestro, y no solamente en el tomo 1 de la Biblioteca de Dios, sino en otros tomos, en El Mundo Comenzó también, está describiendo que el ser creador, la entidad creadora, que nosotros le llamamos Dios, el que hizo todo esto, y que nos hizo nosotros, está en un plano, está enamorada, son planos que él lo describe como jardines
jardines muy bellos, inimaginablemente la felicidad y la plenitud que se siente el estar vibrando en esa frecuencia, estar existiendo en esa frecuencia. Entonces, Dios tiene una morada, Dios tiene un plano de donde creó todo. Es una entidad, es una inteligencia. Y a su vez, está pendiente y está esperando que nosotros seamos capaces de crecer, de desarrollarnos, de autodesarrollarnos y de subir. Es como decía el maestro, Dios ya nos dio todas las herramientas, pero la evolución no te la regala. Los vibratorios, porque te los presta el maestro, porque es buenísimo, pero hay que hacerlos uno, ni esperar que el maestro me preste. No hay que especular. Entonces, esa entidad llamada Dios existe, es el creador, y si está en la 20ª dimensión, y vamos a las matemáticas, que creo que con Gauss llegaron hasta la 13ª dimensión, el matemático Gauss, haciendo cálculos matemáticos. Por eso dice Severio, las matemáticas llegan a Dios, porque con las matemáticas se pudieron comprobar la existencia de tantas dimensiones existiendo entre sí. Entonces, desde la primera dimensión, que es un punto, la segunda dimensión, que es los ejes cartesianos, ancho y alto, y la tercera dimensión, que es la que existimos nosotros en cuerpo, que es ancho, largo y profundidad, X, Y y Z los ejes, hasta la cuarta dimensión, que es un cubo dentro de otro, y después ya no puedo continuar más porque el cerebro no me da, no nos da para entenderlo, habría que ver algo especial. Sigue así hasta la 20ª. Pero ¿qué ocurre? Una dimensión desde la 1 hasta la 20ª son capas y capas que están una dentro de otra. Quiere decir que si Dios está en la 20ª, no quiere decir que haya que viajar 300.000 trillones de kilómetros para llegar a los portones de Él y tocarle la puerta y decirle, ¿me abre, maestro? Que hace frío acá afuera en el espacio. No, sino que está abarcándolo todo. La mente de Dios con las 20 dimensiones abarca todo, la quinta, la cuarta, la tercera, el cuerpo, la segunda y la primera, hasta el centro de la Tierra. Está todo. Quiere decir que Dios abarca todo, es omnipresente, como dicen las Escrituras. ¿Sí? Lo que por ahí no se entiende bien es el hecho de que Dios nos hizo para que nosotros seamos aptos de evolucionar y en algún momento descubramos quiénes somos y podamos dar todo lo que tenemos que dar y hasta asombrarnos de nosotros mismos todo lo que podemos hacer. Ese mérito y esa felicidad quiere el Creador que nosotros experimentemos. Pero hay que subir por la propia voluntad, por los propios méritos. Por eso yo nombraba el otro día que las leyes de Bajar y demás eran tan estrictas. Porque los seres no sabemos estas cosas. Y a alguno que se le quiere quedar, Dios dice, no, yo lo creé para que este suba. Y el otro no quiere, entonces lo envuelven, patada y lo bajan a encarnar de nuevo, porque es la única forma de evolucionar y de completar lo que al ser le falta, porque Dios nos quiere allá arriba, en sus jardines, en toda su felicidad. Esto por un lado, lo abarca todo, está presente en todas partes. Y en nosotros se encuentra el diamante, véanlo en el libro naranja, creo que es el capítulo 2 o 3, Severio pone claramente que adentro ese diamante tiene 64 facetas, que está hecha con energía solar, con energía lunar y demás, lo detalla bien, y adentro tiene una sustancia, una energía divina, de la cual después hablaremos. En algún plano hablaremos. Digo yo, pero ahí hay sustancia de Dios. Si nosotros pensamos que la creación de los seres en Manhuber es mecánica, porque toda la mecánica celeste se pone en conjunción para hacer un ser, para hacernos a nosotros, de repente, si hay un contenido de alguna sustancia divina de Dios ahí especial, uno tiene que pensar que Dios estuvo presente en esa creación, que no estuvo atendiendo teléfonos allá arriba, ocupadísimo. Si hay sustancia divina, ¿quién la puso? Él o ella, no sabemos.
Capaz tiene los dos géneros, no sé. Pero si hay sustancia divina, la puso el Creador con su voluntad. Aparte es un secreto, es algo sagrado. Es algo que, como algún tabernáculo, nadie lo abre, nadie lo toca, simplemente se trabaja por fuera. Entonces está presente en nosotros. Y esa vibración de la mente de Dios, de esa sustancia mental que está dentro de nosotros, no tengan dudas que cuando seguimos nuestro camino interior, esa mente de Dios de alguna manera, con una comunicación inalámbrica directamente con la mente creadora, tenemos. Además, le termino de responder a mi mamá y ya vamos con otra pregunta de ustedes. Dios tiene, el maestro ha dicho varias veces que el contacto de la mente de Dios con la tierra son las piedras preciosas, los minerales, con diferentes psicologías, porque Dios tiene toda la psicología, ¿verdad? Entonces, hizo 5 razas básicas, hizo tantos territorios en la tierra, tantos climas, hizo muchísimos minerales con diferentes psicologías. Bueno, hay que decir que Dios abarca todo eso, ¿verdad? El Creador abarca todo eso. Y a través de esas piedras podemos tener un contacto inalámbrico que se sienta que uno va bien en su cromosoma energético con el Creador. Así que está lejos, pero no está lejos. Y a quien el maestro le ha dicho, vos no pienses tanto en Dios, porque Dios está lejos. Hay que ver las palabras que usa el maestro y a quién se lo dice. Porque por ahí esa persona viene, hace 3 encarnaciones, pidiendo a Dios, y lo evoluciona. No hace, como decía mi abuela, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Sí? Sí, pidiendo, agradeciendo, gracias a Dios, todo, pero marchando. Entonces esa persona tenía ya las rodillas rojas, de tanto estar arrodillada en el banco de una iglesia, pidiéndole que Dios le haga las cosas, que Dios le mande esto, que Dios le mande una casa, que Dios le mande los libros, que Dios... Entonces el maestro le tuvo que decir, viéndolo con su clarividencia, con su sabiduría, olvídate de Dios, olvídate, está lejos, hacé vos. Entonces todo el mundo dice, no, porque a fulano le dijo que Dios estaba lejos. No, se lo dijo a fulano, no a nosotros. Entonces tenemos que tomar este concepto de que acá el timón lo tiene uno mismo de su vida, uno mismo. Pero que Dios nos dio las herramientas, nos dio la guía y puso las leyes. Después es uno, ¿sí? Es uno el que elige. Pero la evolución la hace uno, el hombre, el ser humano. ¿Está? Bueno, basta. Basta de teología severiana. Vamos con la primera pregunta que tengan ustedes, por favor. Adelante. ¿Alguien que quiera lanzar? Sí. Adrián, Alicia, buen día. Alicia, sí. ¿Cómo saber cuál es mi propósito en esta vida? Marchando, caminando. Lo que te gusta, lo que te despierta curiosidad, léelo. ¿Estás con la antropología energética? Seguí con la antropología energética. Porque estudiarlo es recorrer todo nuestro mapa interno, nuestro territorio interno, cómo estamos hechos, que nadie más, en ninguna cultura del mundo lo reveló más que Severio. Entonces te vas a ir conociendo como sos por dentro, pero además de conocerte, cuando vos estás leyendo a nivel consciente algo sobre lo mental, sobre cómo son energéticos, y demás, estás encendiendo todas esas células que después te va a dar un efecto de evolución a vos y te van a llevar hacia donde tiene que ir realmente tu timón. Ya vas a saber para dónde poner tu timón. Pero mientras tanto, empezar por las cosas que te despiertan curiosidad. Yo hay veces que termino de leer Severio unas cuantas horas y tengo ganas de leer otra cosa. De las otras corrientes culturales esotéricas, leer algo de biología, leer algo de medicina. Entonces voy, digo, bueno, ahora me tomo un par de mates, Severio descansa, que se me acomoden en la cabeza, y voy y leo otra cosa. Y lo que vos tengas ganas de leer, léelo, avanzar, caminar, lo que te guste. Así sea hacer repostería, hacerlo y aprender. Porque todo lo que vos tengas ganas de hacer, vas a completar fichas anteriores. Y en algún momento, ese hilo que viene desde el diamante, que es tu propósito,
te va a hacer sentir que estás en tu camino, en lo tuyo. Pero solamente andando se siente. No se descubre ni con meditación, ni porque te lo digan, nada. Uno lo tiene que descubrir. Vos andando, marchando, acordate, una de los, ¿cómo se llaman? Los dichos o las filosofías de los masones. Yo tomo todo lo que sirve de todas las culturas. Keep walking, keep walking. ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? No sé qué hacer, ya terminé. Keep walking, sí, sí. La vida es un continuo andar, dijo Severio, ¿eh? Para alcanzar cada día un grado más alto en tu evolución. Caminar, marchar y todo lo que hagas te va a sumar y está bien. En algún momento vas a sentir internamente que estás en lo tuyo. Pero hay que hacer. ¿Cómo se llega? Andando, andando. Caminante no hay camino, se hace camino andando. ¿Está bien, Alicia? Sí, Sí. muchas gracias. No, al contrario. Bueno, ¿quién más? Adri, Muy buena la pregunta, ¿eh? ¿Ahí ¿me que no escuchas? veo? Javier, sí, ¿cómo estás? Adelante, Bien, Javier. Claro. Sí. Quería consultar, porque todavía no es un tema que no lo he profundizado en la lectura. ¿Sabés qué? No te escuché bien. Si podés hablar micrófono. ¿Ahí se me escucha? Sí, lo que pasa es que al bajar la boca no se escuchaba. Ah, ok. Debe ser un tema Es un del... tema de modulación, no de sonido. Ok. Dale. Te preguntaba por una cuestión de que todavía no lo leí en profundidad. ¿Podría sintetizar un pantallazo de cómo es el proceso desde que las células salen del centro de la Tierra, ¿sí? ¿Cuáles son, ¿sí? Hasta que llegan, ¿no? a la evolución del hombre y cómo llegan? Bueno, te voy a tratar de hacer un ultra super resumen. Y después te mando a leer los libros del maestro que los estás por comprar. Me dijiste. Que te convirtiste con la fundación. Bueno, del centro de la Tierra se producen todas las células del yo y las células de la psicología de la biología. Es como si se produjera nuestro espíritu, el que va a trascender hasta el creador y más allá de la galaxia, y se producen las células energéticas que van a componer nuestro cuerpo terrestre en algún momento, ¿no? Que va a tener todo un transcurso por la naturaleza. Las yoicas son el Homo y los 4 hombres, principalmente. Después, eso te lo hace el creador, la creación. Ese va a ser tu conciencia y tu supraconciencia en vida. Y después, a los 2500 vibratones, empezamos a formar nosotros con la primera evolución consciente, con querer saber el porqué y para qué de todo, como que se despierta esa sana curiosidad de conocimiento, empezamos a formar otra célula más nuestra, que es la única que formamos nosotros, que es el tercer positivo. Esa es la única que formamos nosotros, que la naturaleza no la forma. Y esa la va formando según leyes también, según geometrías, no se forma al azar ni amorfa, tiene una geometría y guarda los hologramas superiores de sabiduría o el extracto, y esa célula va creciendo, y entonces en esas encarnaciones que vas bajando, la vas trayendo cada vez con mayor, así cortan un minuto, cada vez con mayor potencial. En un momento, las células de la biología salen por la naturaleza y componen tu cuerpo. Son quiosomática superior, mediana, menor, microquiosomática y todas las terrestres y marinas. Ellas componen la parte biológica. Bueno, tengo miedo que se corte, pues ya estamos ahí. Y 50, los espero a todos para continuar. Cierro esta respuesta, Javier. Y a cuando vuelvo, y a todos los demás los espero. Hasta luego. Y con mucha pena te digo no, conmigo no. Vi lo que podía, pero a media puerta se quedó mi corazón. Tú
mismos trucos. Ya me lo sé. Así que Hola. corre, ¿Escuchan? corre, ¿Se corre, escucha ya? corazón. ¿Todos me escuchan? Tú siempre fuiste el Hola, hola. Hola, sí, ¿Listo? se te escucha. Empiezo. Hola, sí, se te escucha. Javier, te ultra resumo. Las células salen por separado, algunas del centro de la Tierra, ya lo vas a ver cuando te compres el libro de la Fundación, en naranja, y algunas salen juntas. Te resumo. Cuando sale el hombre terrestre solo o el botánico solo, ahí se contactan o toman psicologías de insectos colectivos, como por ejemplo avispas, termitas o las abejas. Eso más o menos en los 20 vibratorios recién, el terrestre y el botánico van juntos en algunas especies inferiores. A los 40 vibratones tenés que comienza la escala de los animales intermedios y llegará hasta unos promedio 220 vibratones en las especies de más potencial, como son algunos felinos, como el tigre, el leopardo y demás, que en el libro están perfectamente preparados. Quiere decir que a los 40 vibratones ya está reunida la biosfera total, recién ahí el Homo logra unir a sus cuatro hombres, terrestre, botánico, vegetal marino, y el que va a ser el FREN, que va a ser el mental nuestro. Ahí recién el cúmulo se completó en cuanto a células yoicas. Y ya te digo, de los 40 vibratones hasta los 220 viajan todos juntos en esa aventura de conocer cada especie e ir extractando su psicología. Y de los 220, que ya te digo, algunos monos, algunos felinos, hasta 350 promedio aproximado, ya son en la escala de los animales superiores. O sea que los cuatro células y el lomo los cuatro hombres y el lomo están encarnando en perros, razas de perros, elefantes, leones y caballos. Bueno, y después ya ahí el cúmulo más o menos se desprende con 350 vibratones. En la atmósfera sufre una transformación, un agregado de células, que ya lo vamos a ver también en el capítulo de la universidad, y llega a tener más o menos unos 500, 550 vibratones, donde ahí se puede contactar con el cuerpo o la biología de un hombre primitivo. Y arranca más o menos con 550, 600 vibratones en la escala humana, siempre juntos, hasta los 10.000 y pico, que es hoy en día cuando dejaría el planeta Tierra. O sea que el cúmulo yoico más el tercer positivo que se empieza a formar en los 2500 en adelante, lo empezamos a formar nosotros, hasta dejar la Tierra, hoy en día, más o menos, promedio, alcanza un máximo de 10.000 y algo a nivel encarnación en la Tierra, el común denominador. Y las células de la biología que te nombré antes del corte, que son de la psicología de la biología, también fueron evolucionando, pero estas llegaron hasta un máximo de 2.000 vibratones como escala de evolución máxima. ¿Está bien, Javier? Bueno, te dejo ampliándolo en el libro, ¿está bien? Está todo muy bien explicado y es hermoso toda esta parte. Bueno, gracias por la pregunta. Creo que Axután tenías una voz, que vi por ahí o vi mal. No, no, ¿Está no tengo bien? preguntas por ahora. Bueno, Sí, bueno, sí. ok, ok. Ok. ¿Alguien más? Por favor, el que siga, por el tiempo, quiero responderle a todos. No sé quiénes están Adrián, porque por decir, sí, ¿quién habló? Beatriz, Beatriz, ¿cómo no? continuando con la evolución que estás explicando, una vez que tenés los 10.000 vibratones y no vas a encarnar más porque ya tenés todo cumplido, aprendido, cambiaste lo que tenías que cambiar, bueno, una vez que no encarnes más, ¿cómo seguís? ¿Cuál es la evolución? Bueno, no me voy a extender hablando del libro 4 que el maestro puso, que son toda la escala, cuando uno aprendió todo lo que tenía que aprender su célula, su alma, en la Tierra. Digo así porque en cada uno
el aprendizaje es diferente, la historia de cada uno es diferente. Ya estamos hechos diferentes desde el lomo, las funciones que tenemos que estudiar, algunas coincidirán con otros, y ahí se van formando las comunidades allá arriba, pero cada uno tiene una historia diferente y tuvo que pasar por diferentes obstáculos y diferentes rectificaciones que tuvo que hacer de su alma. Entonces, eh, aprendió todo lo que tenía que aprender en la Tierra ese ser. Bueno, el maestro dice que en ese momento del pasar a otro plano, me acuerdo de una conferencia hace muchos años que dijo que hay seres que le falta un poquito, pero que hizo todo muy bien, lo que pudo, y que por las circunstancias de vida, no es para justificar, sino que realmente lo absorbieron, lo distrajeron, no lo dejaron del todo llegar. Decía él, por ahí le faltan unos 500 vibratones para pasar la Tierra. Si es una persona que el maestro conoció, generalmente hay veces que él le presta los vibratones para pasar al otro lado y pasa. Y hay gente que le falta ese poquito, gente seria, ¿no? Le falta ese poquito y van a encarnar a la Tierra y es un embarazo, ¿no? Empieza la gestación, como ustedes la estudiaron, entran unas células, entran otras y de repente no sigue el proceso, sino que se produce un aborto natural. Un aborto natural, no provocado por el hombre. Entonces, cuando se produce el aborto natural, ese cúmulo, en esa parte final del subomo, la colita que todos estudiamos, y los microorganismos que se introdujeron dentro de la materia, la gestación, el primer mes, 6 meses, etcétera, logró ganar energía. Por eso yo en uno de los videos, cuando está el cúmulo encarnando, puse que el solo contacto con la carne al cúmulo ya le brindaba vibratones, ¿sí? No muchos, pero la materia le brinda vibratones. Por esos 500 vibratones que le faltaban, o 800 o 1000, los toma durante el contacto del cuerpo en la gestación y los auxiliares ya tenían programado esto, se desprenden inesperadamente, sin saber por qué, ni causas biológicas, ni causas científicas, ni nada, ni teológica, ni nada, la mamá pierde ese embarazo. Pero resulta que la mamá sirvió de receptáculo para que un alma más se vaya de la tierra. De alguna manera, se tiene que sentir dichosa y se tiene que sentir también un poco elegida. Este mensaje para la mamá que debe pasar de eso. Bueno, y en otras, los seres pasan directamente y tienen cierta cantidad superior a los vibratones que hay que tener, y como lo conocen por ahí de encarnaciones pasadas, por ahí algún maestro va ahí, a ese portal que hay, que son como unos laberintos, unos tubos, que están en el libro dibujado, con diferentes energías planetarias. Hay tubos que reciben una energía planetaria, hay tubos que reciben dos, y hay tubos que reciben tres energías planetarias. Depende de lo que le falte para llenarse al ser, para pasar al otro plano y ser un embrión espacial igualito a los demás. Por eso yo decía que acá hay que decirle al amigo ego, a que si no te las creas por lo que estudiaste y lo que sabes, porque cuando logres pasar la Tierra vas a ser un embrión. Y seguramente te van a mandar a las aulas de jardín de infantes, de kindergarten. Así que pongo al ego no creérsela. Bueno, siempre tomado con humor todo es mejor. Con humor todo es mejor. Bueno, entonces el ser se le pregunta, bueno, ya que hiciste tanto mérito, que te apasionaba todo, ¿querés volver a la Tierra a dejar algo a la humanidad, a dejarles algo más de lo que hiciste? El ser humano necesita de lo que vos sabés. Y el ser, por amor, por devoción a la humanidad, a la divinidad, no sé, también por un favor a sí mismo, porque él también suma. Entonces lo bajan de nuevo a tierra y encarna eh, ya para tener una misión, dejar una obra, ya una función. ¿Está bien? Que eso es en el borde del límite de la magnetósfera a irse. Algunos eligen venir. De ahí, que salga como salga, no se sabe, porque a partir de que encarnó, por más que se hayan elegido los padres, después de que encarnó y nació, eso ya es un azar, un azar. No sabemos si lo van a bloquear, si lo van a acompañar en el crecimiento, si se va a hacer solito por ir a la naturaleza lo favorece, no se sabe, pero en intento de los cielos estamos.
del plano de arriba hasta abajo. Bueno, eh, no sé si terminé de responder. Ah, bueno, de ahí va a Se toma un cuerpo nuevo, en la parte que van a leer en el libro 4, léanlo, y en algún momento eh, se, uno va con la pareja que ya trae de tierra, si están consolidados en la unión sacramental, como decía el maestro, o si no, se le asigna o se encuentra con la que es su pareja cósmica. Algunos tienen que esperar un tiempo que la pareja desencarne y otros se ve, porque si la otra pareja no evolucionó más, eh, van con otra pareja. Y ahí hay una zona obligatoria de parejas. Así que los que no nos quisimos volver a casar, sonamos. Bueno, todo con humor es mejor. Supongo que la unión es diferente así. Bueno, está bien, Betty. Después se va a las universidades, ¿no? Después de pasar todos esos planos en pareja, se va a las universidades, ¿está bien? Está todo en el libro 4. No es clase para hoy, pero otro día con gusto. Está en el Bueno, libro. gracias. Gracias a Gracias. usted. Bueno, ¿quién más? Yo, Adrián, Juan, Juan. Sí. ¿qué diferencia de concepción existe entre teología y antropología energética de el purgatorio? Muy bien. Severio jamás nombró purgatorio. Él, como el maestro, siempre se remitió a explicar esta ley, estas leyes, dentro de lo que es la matemática, las leyes de la física, las leyes de la geometría. Él habla de vibraciones. Si uno lleva un paralelogramo con una vibración muy densa, tales como un adrede, magia negra, ¿no? La magia negra hay que elaborarla, así que todas son adrede, o un mal que haya causado en una institución, o a un mal que haya causado a otras personas, que entre ellos está incluida la difamación también. El otro día me enteré. Entonces, ese preholograma de baja vibración, por un tema de tamiz energético, no lo dejan subir los subplanos de la baja troposfera. No lo dejan subir. La metafísica y otras culturas, como por ejemplo las de Madame Blavatsky con Rudolf Steiner, las de Allan Kardec y demás, que siempre doy quitas para que vayan a leer, hablan de bajo astral. ¿Sí? El maestro habla de los planos inferiores más densos que están acá en la troposfera, y después a medida que se va subiendo, los planos tienen cada vez más vibración. Esa es la ley de Severio del que lo consigue. Entonces, esos planos que están acá abajo no lo van a dejar ascender, porque el paralelograma queda vibrando en ese plano. ¿Sí? El yo quiere subir, como decíamos el otro día, como un globo de helio, y el paralelograma le está haciendo de ladrillo, abajo. Entonces, porque se traba por la vibración. Queda ahí hasta que realmente el alma haga todo un proceso consigo misma de elaboración de todo eso jodido que hizo. Y bueno, entonces se va como la ley va haciendo que eso se vaya disgregando, no sé, muchos años. No sé cómo es el código penal astral. Por ahí el de la Tierra sí, pero el de la penal astral no. No sé cómo, entonces, y depende de la carga que tenga ese programa. Si fue poco intencional, si fue poco tiempo y después terminó y revirtió, si después pidió perdón en tierra o no, y eso se disgregó, lo superó, lo transmutó al programa, o si realmente fue un jodido la persona y perseveró en el daño hasta que se murió. Eso depende de la carga de las minillas que uno le haya puesto energética a ese programa. Ese es los planos de trabajo. Entonces, el proceso que sufre el ser ahí, el alma ahí, es análogo, igual al que describían las religiones y estas culturas de ocultismo que nombraba recién. Y también la hindú, la cultura budista e hindú también habla de estos planos de bajo astral. Lean libros de yogis iniciados.
Y ahí entonces estamos coincidiendo en que sería lo que se ve y lo describe como bajos planos, yo le llamaría un purgatorio, porque en realidad el objetivo no es dejarlo ahí eternamente. Vieron que la religión dice, arderás en el infierno eternamente. Yo pienso que tanto gas no gasta el creador, como poner un lugar donde ardan eh, eternamente las almas. ¿Y para qué? En realidad el objetivo del creador es que, bueno, te equivocaste con tu libre albedrío, hiciste esto, esto, el otro, trabajaste con la oscuridad en vez de con la luz, porque yo te di la posibilidad de hacer lo que vos quieras. Bueno, te vas a pasar los jodidos años ahí para que vos veas, reviertas, te des cuenta, tomes conciencia, te arrepientas y quieras volver a la luz, porque yo te espero acá, más o menos así. ¿Está bien? Personalizándolo. O todos saben que cuando yo caricaturizo es una representación simbólica de Dios. No tengo un nivel tan ignorante como para personalizarlo y personificarlo, imaginarlo con una barba, una túnica blanca que nos está esperando y un báculo. No, eso, bueno, en la Edad Media puede ser, pero yo por suerte eso parece que ya lo superé. Siempre lo uso como para que sea más didáctico. ¿Está bien? La teología así explicada esquemáticamente. Y aparte que sea más cotidiano, el ejemplo. Entonces, una de las diferencias con la Iglesia Católica, ¿arderá en el infierno eternamente? No, es un tiempito nada más. Esa es una diferencia. Pero en cuanto a la funcionalidad, el para qué, cómo están y demás, que en realidad es para que el ser después de eso se purifique y suba, ahí coinciden muchísimas religiones, muchísimos corrientes culturales, y ahí coinciden con algunas cosas que dice el maestro que hasta que logra ese programa deshacerse. ¿Está bien, Juan? Sí, gracias. Al contrario, gracias. Bueno, el siguiente, por favor. ¿Hay algo más que quiera preguntar? Bueno, voy a volver a preguntar. Dale nomás. Este, ¿qué me podés decir de los registros akáshicos? ¿Qué información tienes? Si podemos ir y leerlos, si existe una forma y cómo hacerlo, si se puede. Yo te voy a responder con otra pregunta. Sí, ¿Para qué querés ir vos? para ver qué hice mal. Lo puedes saber dentro de uno en esta encarnación. El registro acásico existe, no es imaginario, como el otro día escuché a una chica en las redes hablar sobre todo esto, decir que las bibliotecas, esos edificios, todo, es todo imaginario de uno, porque necesita esquematizar y bla, 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 y lo forma uno, porque en realidad es abstracto. No, esos edificios existen, doy fe, estuvo el maestro mucho más arriba, en la biblioteca de Dios, y yo estuve acá nomás. Yo te dije el otro día que te dejaba el 60, acá nomás. Pa. Eh, en un registro que es una biblioteca y hay entradas y hay escalinatas y hay columnas y hay estantes y hay mesas y hay paredes y hay sedes de túnica y otros que no están de túnica que están ahí ayudando con el tema de los libros. Y los libros son holográficos, que no son obviamente de materia, pero sí holográficos que a simple vista parecen como si fuera un bloque de hielo de color, por ejemplo, verde. Un bloque de hielo verde, por ejemplo, imagínate. Y esos son los libros. Y está escrito en forma de simbolismos que uno, si digamos, con la energía del dedo va repasando así, se va desplegando en forma de escenas, de palabras, de imágenes, de letras, uno ve letras, según va pasando por los simbolismos y va leyendo. Ya dije, el maestro no necesita pasar el dedo como nosotros que estamos en primer grado, sino que el maestro simplemente con la visión, con la mente ya lo lee. ¿Está bien? Pero existe. Ahí está el registro de todas nuestras vidas pasadas. Lo que vos hayas hecho mal, ya algunas cosas quedaron ahí o no, porque se registra generalmente lo bueno. Lo único que se registra es lo último que todavía tenés pendiente para corregir en esta. ¿Sí? Lo otro no le ponen. Por ejemplo,
A mí me habían puesto las batallas que yo había librado en Francia, lo que había logrado el país, que la revolución, pero no me pusieron la cantidad de cabezas que corté. No lo pusieron, menos mal. Son bastante buenos los asistentes, bastante buenos. Las macanas las ponen. Pero sí, te ponen lo que vos viniste de la última que traes pasada como defecto de personalidad, traes, porque como nos dijo el maestro, heredamos la psicología de la biología, todo el pack. Nada más que más evolucionado, con somáticas superiores nuevas, con demás, pero nosotros traemos el bagaje. No es que hicimos así y todas las macanas las dejamos atrás. No, tenemos reserva para vivir. Ahí sí figura en el registro, que yo tampoco lo llamé acásico, sino que lo llamé la gran biblioteca, ¿sí? Acásicos de otra cultura, la cultura oriental, que quiere decir otra cosa. Pero hay un registro con todas nuestras encarnaciones, ¿sí? Que generalmente el maestro también lo mira cuando vas a dejar la tierra, ¿no? No te falta nada. El maestro que te evalúa lo último. Y bueno, tiene eso que te digo, tiene todo el registro de lo que vos tenés que hacer en esta. No hace falta que te entrenes, ni practiques y logres viajes astrales para subir a la gran biblioteca, porque eso a veces se da, a veces no, por ahí no es tu camino, pero sí una buena revisión de uno mismo. Uno puede revisar su personalidad en el diario como fue. Cada vez que uno se sienta a tomar mate o se acuesta a la noche, va repasando el día. Yo generalmente cuando voy repasando el día voy viendo, está bien, este me hizo esto, este el otro, pero ¿cómo actué yo? Yo realmente mido lo que yo actué. Lo que actúa el otro se lo guarda en la bolsita cromosomática él o ella. Y vos no puedes hacer nada más que por ahí hablarle, pero, o perdonarlo. Pero vos siempre hay que revisar lo que hizo uno. ¿Cómo actuó uno? ¿Qué causó? O, como me enseñaba mi abuela, devolver bien por mal. Eso también. Devolver bien por mal, eso te hace bien a vos. Entonces, la autorrevisión permanente, diaria, cuando lees algo de Severo, si estoy haciendo, no estoy haciendo esto. En el holograma lo formé así o lo formé así. ¿Entendés? Entonces, tenés que tu yo te hace preguntar, esa duda sobre vos mismo. Esa autorrevisión permanente, eso es lo que hay que hacer. No hace falta ningún viaje astral, quédate tranquila. Dios nos hizo de una manera que todo lo tenemos dentro nuestro. Toda la tarea que tenemos que revisar está dentro nuestro. Ahora sí, no hay que permitir que el ego se los haga negar y como se ponen los que están tomados por el ego y tomados por la oscuridad, se ponen en plenos jueces de los demás, pero no miran al espejo las cagadas que están haciendo ellos dentro de un lugar, haciendo quedar mal una obra. Ojo, siempre uno, revisarse uno. Como decía el maestro, hay que ser juez de uno, ¿sí? Y un poco más abogado de los demás. Está todo dentro tuyo y vos lo vas a saber, no se te va a escapar nada. Respecto a lo que me preguntaste antes, de cómo sabemos cuál es nuestro propósito, cómo sabemos si lo que estamos estudiando va bien, cómo sabemos lo que tenemos que corregir. Bueno, olvídense del astral, crean ustedes mismos una frase que nos va a servir a todos. Confía en el camino, confía en el camino. Y esta frase de los masones, que está en el billete de dólar, en la pirámide, que dice, In God we trust, es por eso. En Dios Perfecto. confío. Confío que donde yo voy a caminar, voy a ir bien guiado. Confíen en el camino, pero anden, marchen, con alegría, con optimismo y si se puede con entusiasmo, que es contagioso. Perfecto. Gracias. Al contrario. Bueno, ¿alguien más le surgió alguna pregunta ahora? ¿O traía bajo la manga? ¿Abajo el punch? Yo tengo ¿O del una, frío? ¿Quién habló? Javier. Está bien, diga. em, yo recuerdo que en la última clase hablaste, y esto yo lo vi también en algún video del maestro, sobre una vez que el cuerpo fallece, todo lo que es el proceso, ¿sí? De la metabolización de, bueno, de todo lo que ha vivido acá y demás, y empezar a
a deshacer las bandas magnéticas. Y en la última clase hablaste sobre la cremación, que se Ujú. recomendaba, ¿no? Esa práctica de entre una semana y 2 semanas, de 7 a 15 días aproximadamente, cremar el cuerpo. Ahora, ¿qué sucede cuando eso no se da? Porque no todo el mundo se crema, ¿sí? Se termina llevando a un cementerio y bueno, está ahí varios años en la tierra. La pregunta es, ¿esto entorpece el proceso? ¿Se da igual, pero más lento? Es eso la pregunta. Claro, ¿qué pasa? Como acostumbran a quemarlo enseguida, ¿verdad? Sí, 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 También. lo he vivido. He vivido grandes pulseadas en la familia por eso, pero gracias a Dios vengo buen luchador de otra vida. Si no, lo quemaba enseguida. Bueno, el maestro lo explicó eso, sí, él explicó que el proceso del reposo, esa semana o 15 días, ¿no? Pues no todas las biologías son iguales. Está explicado también un poco en el libro verde, léanlo, que hay como un proceso de maduración de la muerte clínica, de la muerte biológica. Como que las células también necesitan un poco ir retrayéndose y desprendiéndose un poquito de los tejidos biológicos, las células primarias y las CTN y las CTC. Entonces, después de esa maduración post-mortem, realmente ahí es como que está más apto para cremarlo que, explicó él, una vez me acuerdo a fin de año, qué pasa si se lo crema enseguida, como se lo crema enseguida ahora, a las 24 horas. Él decía que el muerto, como todavía tenemos las células primarias, las chiquititas, ustedes saben que están en los tejidos musculares. Entonces, al estar en los tejidos musculares, están a flor de piel, están en el tejido dérmico también. Y son las que en vida transmiten las sensaciones, por ejemplo, del dolor, del pellizco, de la temperatura, del calor, del frío. Ellas son las que energéticamente transmiten a la CTN, a la CTCA, que está en el sistema nervioso, y así nos llega la orden de sacar la mano que te estás quemando con la plancha. ¿Está bien? Sienten la CP esto. Bueno, lo mismo le pasa al muerto cuando se lo crema enseguida. Él dijo que son 1, 2 minutitos donde se siente fuego, él dijo. Entonces, después agregó, pero después ya está, ya pasa, dijo, como para aliviar la tensión que se había formado en el salón. ¿Está bien, Javier? Sí, ¿Está sí. respondido? Bueno, Sí, y en caso de sí. que no se creme y vaya a tierra, ¿Cómo? Perdón. ¿A tierra? claro. No, sería lo mejorcito. Si no hay forma de cremarlo o ya está en tierra, sería lo mejorcito, porque en 4 años ya la biología no está, o sea, el cuerpo biológico, material no está, están solamente los huesos, y dentro de todo sería lo mejorcito, sí, en tierra, ¿no? ¿Qué va a hacer? Como se dice, hay un refrán que ahora no me acuerdo, ¿no? A falta de pan, buenas son las tortas. Si no hay cremación, por lo menos la tierra ya aliviana bastante. Sí, es lo mejorcito. Lo que no hay que hacer nunca es ni bóveda, ni nicho, porque yo lo pasé con mis familiares y mi abuelo, justamente el formador de esta casa, estuvo 60 años atrapado en la bóveda, hasta que lo cremé yo. Hasta que heredé la bóveda y dije, al crematorio todo. Recién ahí se vino a despedir mi abuelo de mí y agradecer. 60 años estuvo atrapado en la bóveda. Bueno, ¿está bien, Javier? Sí, sí, gracias. Bueno. ¿Quién más? Adrián, Diga. Beatriz. En Sí. el caso justamente de las personas que mueren y los familiares, es como que no los dejan partir, tienen todas sus cosas intactas que dejaron poner en su ropa, su habitación, todo como que si estuviese presente la persona. Incluso ellos dicen, lo siento, está al lado mío, me ayuda en cosas terrenales. No entiendo eso, ¿en qué te puede ayudar?
La mejor ayuda que le podemos dar, decía el maestro, es primero no conservar bienes del muerto, para nada. Que la ropa, que esto, que no. Yo creo que hasta dijo, ni siquiera hay que tener una foto ahí permanente, porque estamos invocando la banda magnética y no estamos dejando que entre en ese sueño que necesita, y ese desprendimiento, ese chau chau adiós de la Tierra, tiene que irse. Es un viaje al espacio, es un viaje a un plano donde va a estar mejor, a donde tiene que ir él o ella. Entonces, si nosotros estamos con la banda magnética permanentemente reteniéndolo, y más, dándole un compromiso a nosotros de que nos cuide o lo que sea, lo estamos rejorobando, lo estamos remolestando. Hay que desprenderse de todos los bienes, sí, con amor, gracias por la vida, gracias por conocerte, que tengas una hermosa elevación, que tengas un hermoso viaje a tu plano, vas a ver qué bien que vas a estar, bueno, etcétera, etcétera, como una despedida amorosa, recordar momentos, recordarlos bien, recordar con alegría. eh, Cuando él o ella tengan que venir por algo, van a venir por eso mismo. Pues no depende del mismo, depende también de seres de otro plano que le abran la posibilidad de venir a Tierra. ¿Sí? Si los seres en algún momento que ya pasaron por lo suyo, ya atendieron lo propio, y ellos llegan el plano, quieren bajar a Tierra para cuidar a abuelas, a nietos, hijos y demás, entonces es posible que bajen y que estén acá para protegernos, para guiarnos, para cuidar durante el sueño a un nieto, pero eso que lo hagan ellos solos. Nosotros tenemos que pedirnos primero a nosotros mismos y segundo alguna charla con el auxiliar. Pero acuérdense que está todo en uno. No pedir tanto, sino está todo en uno. Pedirle a uno mismo. Y el auxiliar nos va a responder. Y los familiares que hagan lo que quieran, que suban, que bajen, yo no los invoco. Cuando vienen, vienen. Cuando lo siento. Cuando los capto. Les agradezco, cariño, todo. Y cuando se tienen que ir, se van. Eso es una libertad que no la movemos nosotros. Está toda hecha y programada en el cielo, que es el plano de ellos. ¿Está bien, Betty? Sí, gracias. Adelante, no hay por qué. Adelante, Diana. No, yo te iba a decir para los que mueren con cáncer, ¿también es lo mismo, la Ah, muerte y todo lo demás? mira, el cáncer da para una conferencia entera porque el maestro se Ah, dedicó bastante. Se dedicó bastante. claro. Yo por ahí te sintetizo. El cáncer es una partícula, ¿no? Que pudo haber sido tomada de la atmósfera de algún cadáver que haya emanado en sus gaseosidades, en su elevación, donde empieza a dejar, a devolver todos los microorganismos del cuerpo, de repente pertenecían al hígado y había tenido cáncer de hígado y en ese plano del hígado dejó una partícula cancerosa que dice el maestro que fuera de la biología puede subsistir la partícula vigente hasta 2 años. Esa es una de las cosas que eliminamos con la quemación. Que no quede en la atmósfera impregnada de nuevos virus, de nuevas enfermedades, de cáncer, porque esa partícula que quedó ahí, si en esos 2 años tiene la mala suerte de bajar un cúmulo encarnar y empieza a tomar los elementos de la atmósfera para formar su cuerpo dentro de la madre, esa partícula la va a absorber también. Y no sabemos en qué momento de su vida se puede despertar o no. Otra ruleta rusa. Es una ruleta rusa. Lo mismo que la atracción de cúmulos que traen problemas porque vienen de los abortos, como estudió Severio, y no sabemos qué tipo de discapacidad pueden hacer nuestros hijos, con qué tipo de discapacidad pueden hacerse ser. Si síndrome de Down, si autismo severo, si esquizofrenia, si otras anomalías más. Y entonces es un azar. Todo eso causado por la ignorancia del hombre. Los abortos ya sabemos. Y el tema del cementerio, que no se crema, no se eliminan esas partículas cancerígenas. Entonces la hereda cualquiera. Y el otro tipo de cáncer es cuando la propia persona se lo formó. ¿Sí?
Ya sabemos que algunas medicinas naturales, que yo algunas estudié, se producen por rencor, odio, o sed de venganza hacia algo que no se pudo vengar, pero vos te estás anotando que cuando lo veas lo vas a matar, lo vas a hacer, ¿no? Y te está formando un cáncer. ¿Sí? Eh, el maestro ha sacado con su magnetología partículas cancerosas, las devolvió a la Tierra y la persona que le había sacado el cáncer cerebral, que yo la conocí, a los 2 años se la volvió a formar. No rectificó eso. Hay mucho más para decir del cáncer, hay mucho más. Pero si llega, yo voy a dar el mensaje porque quiero aprovechar el tiempo. Si alguien padece de cáncer, vayan por el método Hansi. ¿Se acuerdan del método Hansi? Es el mejor. Es un método homeopático. Hoy en día se lo conoce como Crescenti porque es el discípulo de Hansi. Pero el método, el que inventó el método con homeopatía, oligoelementos, minerales y demás cosas naturales y fitoterapia de plantas fue Hansi. Y después Crescenti lo mejoró, siguió en su discípulo y lo mejoró. Hoy tiene un gran centro en Capital, a Crescenti, y está realmente, yo conozco gente que ha logrado desaparecer tumores grandes como un sachet de leche en los pulmones, por ejemplo. Y están rebosantes viviendo la vida. Cualquier cosa le hago la propaganda gratis a Hansi, otro que después le voy a pedir comisión. Pero yo lo que es bueno trato de promover. Bueno, como vieron estos programas, estas clases, al único que apuntan es que conozcan a Severio, conozcan la obra de Severio, accedan, lleguen con más facilidad a ser de puente. Hay que seguirlo al maestro. Yo solamente soy un facilitador para llegar a su teoría y sin fines de lucro. Así que las propagandas que yo hago, las hago de onda, del corazón, porque realmente funciona. Y cuando funciona algo, hay que hacerlo valer. Otro día tratamos más profundo lo del cáncer, Diana. Y gracias. 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 Bueno, no sé cuánto tiempo queda, alguien más, no debe quedar mucho, pero bueno, aprovechan el tiempo y mandan alguna. A ver si yo tengo una que recordaba. Queda un Del... minuto y No, medio. está Queda un bien, minuto. dale. Sí. No, no, te avisaba que quedaba un minuto y medio del Zoom. Ah, queda 20 y medio, gracias, gracias. Bueno, nada más, gracias a todos por venir. A partir de la clase que viene, que es el domingo que viene, retomamos los estudios de Severio, de antropología energética, sistemáticamente, todo lo que es directamente del libro. Ya poco y nada vamos a hablar de conocimiento esotérico, esta materia ya fue vista. Acuérdense que el timón de su propia vida lo tienen ustedes. Yo acá soy solamente un facilitador, alguien que puede llegar a traducir un idioma abstracto, un idioma técnico, que Severio lo dejó así por algo, pero entendible al alcance de todos. La magia de leerlo Severio está en que uno puede no solamente comprender hasta el detalle cómo está constituido uno mismo, sino como les decía antes, que se van encendiendo células y se van encendiendo cosas que antes estaban dormidas. ¿Sí? Por ejemplo, hombre mental, tercer positivo, somática superior. Y eso hace que uno funcione a mayor potencial. Bueno, gracias. Feliz Día del Padre. Feliz día a mi papá biológico y a mi papá espiritual, que es el maestro. Saludos a todos los padres. Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor. Te digo lo
que siento. Me interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Tú, libreto de siempre tan predecible. Ya me lo sé. Así que corre, 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 corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Ya viví esta escena y con mucha pena te digo no. Conmigo no. Vi lo que podía, pero a media puerta se quedó mi corazón. Tú, libreto de siempre tan repetido, ya no te queda bien. Así que corre, 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 corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Tú, el perro de siempre, los mismos trucos, ya me lo sé. Así que corre, 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 corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Han sido tantas despedidas que en verdad dedicarte un verso más está de más. Así que corre como siempre, que no iré detrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Lo has hecho ya, pero al final me da igual.